Bueno, vamos a ver ahora otro programa complementario del mundo, del entorno del software BIM, del mapa de software BIM. Lo primero que vamos a matizar es que GestProject no es un programa BIM, no gestiona modelos, no abre modelos, ¿vale? Es un programa de gestión de proyectos y gestión de empresas. O sea, sirve para ambas cosas. Se basa en la metodología de gestión de proyectos, por lo tanto, el núcleo básico del programa es que existan proyectos. Entendamos proyectos como expedientes, como obras, como un elemento que tiene fases, tareas, se le pueden asignar recursos, puede tener un control presupuestario, puede tener facturación, puede tener control de horas, por lo tanto, cualquier elemento de eso no tiene por qué ser un proyecto, puede ser un desarrollo de un software, un desarrollo de formación, una serie de elementos que cumplen estos criterios, ¿vale? Por lo tanto, aunque nosotros lo estamos viendo aquí en el entorno de la edificación, es un software que sirve para gestionar proyectos en diferentes entornos. Digamos que ha habido una serie de condicionantes que hemos visto que se han ido sucediendo en las oficinas técnicas y que la mayoría de los problemas, es decir, siempre se han puesto en un segundo plano muchísimos elementos que forman parte de la gestión. O sea, nosotros empezamos a trabajar con un programa de modelo y resolvemos la parte de la producción, ¿vale? Entendemos la importancia de trabajar de forma más eficaz, más eficiente, eliminar tareas repetitivas, eliminar errores en obra. Eso lo entendemos clarísimamente de la parte de la producción. Pero si nosotros estamos en un entorno empresarial y nosotros tenemos capacidad de dirigir a un nivel determinado o incluso dirigir la empresa, porque eso no se lleva a todos los ámbitos de la empresa, ¿no? Es una discusión que yo desde mi punto de vista siempre he defendido. Es decir, estamos trabajando en un entorno donde hay que mirar por la producción en BIM, por supuesto, por el área de gestión y por el área empresarial y la parte de la calidad. O sea, hay que mirar todos los ámbitos para cumplir un poco, si queremos tener unas empresas eficientes, rentables y que funcionen, ¿vale? Por lo tanto, hay muchos gaps que siempre se han dejado de lado o se han controlado algo menos, en muchos casos porque funcionaba. Si estoy ganando dinero y la empresa va bien, ¿para qué voy a optimizar, ¿no? ¿Qué más me da cuántas horas de trabajo se han hecho en las cosas? ¿Vale? Bien, eso es una visión tremendamente sesgada y que se puede permitir en determinados entornos que no sean muy dinámicos, ¿vale? Donde a lo mejor el del mercado es tremendamente estable y entonces te da igual optimizar porque no tienes competencia, etcétera. Yo ya creo que no hay ningún sector que cumpla eso, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos en un entorno competitivo donde sí tenemos que medir las cosas, sí tenemos que tener una serie de control de datos y lo que veíamos justamente en la parte de Facility Management, no es lo mismo tener una serie de registros generales que tener datos concretos que tú estás controlando. Entonces eso realmente es lo importante. Cuando tú a lo largo de la vida útil de un proyecto registras datos de utilidad, eso tarde o temprano te va a venir bien tirar hacia ese tipo de datos, ¿no? Entonces, hay un aspecto interesante con respecto al programa, y es que cuando se está realizando un proyecto, nosotros tenemos controlados una serie de datos, ¿no? Relacionados con la producción, como se estaba diciendo, y eso tiene una serie de pesos. Esta infografía, este detalle, sale de un DIN A4 que hizo en su día Fernando Valderrama de Presto, en el que hablaba de los pesos, de los porcentajes, de las documentaciones en los entornos de las obras, ¿no? Y claro, muchas veces se cree que los planos es el 50%, el 60, el 70, el 80, y fijaros cómo no. O sea, cómo realmente alrededor de la gestión de proyectos, de la realización de los proyectos, hay una cantidad de elementos complementarios que llevan muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Esto quién lo tiene en la cabeza al 100%?
porcentajes son en tiempo empleado en el proyecto? Sí, porcentajes del tiempo real de la realización del proyecto, ¿vale? ¿Quién tiene todos y cada uno de estos hitos en la cabeza? Bueno, pues alguien que lleva haciendo proyectos 5, 10, 15 años, ¿vale? Si encima va cambiando la normativa y antes del código técnico se hacía de una manera, después del código técnico se hacía de otra, vendrá el código técnico versión 2 o como quiera llamarse y se volverá a cambiar, ¿vale? Por lo tanto, todos estos elementos, al final, quieras que no, tienes que tener elementos de control para poder chequearlos y saber que se están haciendo correctamente. Podemos hacerlo en Excel, todo en la vida se puede hacer en Excel, absolutamente todo, ¿vale? Pero, ¿por qué inventar cosas que ya existen en software? O sea, si es que al final existe software de todo, vayamos a esos software especializados para aprovecharlos, ¿vale? Bien, los entornos de software deben estar comunicados, entonces, cuando vamos a elegir un programa de gestión en este caso, gestión de proyectos, también es necesario que interopere con otros softwares. O sea, lo que yo no puedo tener es un Excel que con quién interopera. Sí, Excel interopera con muchas cosas, pero tabla a tabla, ¿vale? Por lo tanto, también hay que ser conscientes de cómo trabajan estos programas. Yo he tenido muchas discusiones divertidas con gente diciendo, no, es que mi tabla de Excel es que lo hace todo, ¿no? Y cuando le dices, ¿cuántas horas has tardado en generar esta tabla de Excel? No, vaya a ser, no. A ver, ese dato es irrelevante, no es irrelevante. Posiblemente con esas horas podrías haberte comprado, o sea, el proyecto, vamos, es que con 2 horas lo has comprado, dedicación. Podrías haberte implantado un sistema tipo SAP, Navision, un ERP, haber pagado a un consultor y que te lo haya hecho a medida, ¿vale? Porque al final son cientos de horas los que se van en hacer un Excel y mantener un Excel de esas tipologías, ¿vale? Que te juntan control de horas, control de Excel, o sea, control de diagramas de Gantt, gestión documental, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, al final, lo que tenemos que buscar es, como os decía, un software que interopere con otros programas del entorno a través de conexiones de bases de datos y, sobre todo, que tenga el ciclo completo de la realización de los proyectos, ¿vale? De nada me sirve tener un software de facturación si yo no puedo controlar las operaciones que hago con los clientes. De nada me sirve tener un programa de gestión de calidad si luego esa calidad no la puedo relacionar con fases de proyecto, con hitos de proyecto, etcétera, ¿vale? Entonces, a día de hoy, GESproject, digamos que ha cubierto todas las áreas funcionales de un estudio de arquitectura. Estudio de arquitectura y oficinas técnicas, por una sencilla razón, es que cuando se diseñó en despachos que hacen proyectos. Por tanto, recogió toda la lógica del ciclo de creación de proyectos, que en este caso, pues tenemos una toma de datos inicial de un proyecto, ¿vale? En el que vamos a poder identificar el típico checklist que le preguntarías a un cliente, ¿vale? Con la ventaja es que ese checklist lo puedo copiar, son registros informáticos, puedo copiar, pegar, ¿vale? Y crearme un checklist de sí, no, por colores, por avisos, como quiera, ¿vale? Además de que yo también puedo tener indicadores de control de proyecto, ¿vale? Aquí ya empezamos a hablar de elementos de control de proyecto que si no voy registrándolos, yo no sé, no voy a saber comparar la evolución de un proyecto, ¿vale? Normalmente nos limitamos a la rentabilidad, ¿no? Este proyecto es rentable, ¿no? Sí, me ha dado beneficio, ya, pero ¿sabes si te sale rentable hacer el vídeo de Lumion aquí o subcontratarlo? No lo sabes. Tú crees que te sale rentable, pero es que a lo mejor, si lo encargas fuera, puedes aumentar la rentabilidad de tu equipo, ¿vale? Es cierto que en los estudios pequeños, pues todo esto, este tipo de analíticas, pues a lo mejor no hace falta llevarlos al extremo, pero cuando los equipos de trabajos empiezan a superar las 10, 15, 20 personas, estos números ayudan muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Bueno, nosotros, como decía, tenemos una serie de encargos, nosotros planificamos el proyecto, podemos reutilizar planificaciones, podemos importar planificaciones.
asignamos tareas, asignamos recursos, asignamos documentos a esas tareas y a esos recursos, de tal manera que un jefe de proyecto podía tener controlado qué es lo que está haciendo cada persona y con qué documentación o con qué modelo o con qué trabajo está haciendo en cada momento, ver los progresos de todos esos trabajos, desviaciones, toda la que es analítica de planificación, ¿vale? Según va avanzando el proyecto, empieza a nutrirse de normativas a cumplir, de checklist de entregas de proyectos para visados, para licencias, para cumplir unos estándares determinados, y empiezan a aparecer modelos, versiones de documentos. Tengo que compartir documentos, puedo publicarlos vía web, vía Dropbox, diferentes opciones, y siempre voy a tener un listado de la documentación vigente del proyecto con cada versión determinada, ¿vale? De nuevo, es el programa el que me sirve estos datos. O sea, no tengo que tener yo un Excel en el que yo voy cambiando manualmente que el plano P01 de arquitectura está en versión J, sino que yo simplemente, mediante una revisión del propio documento, puedo conseguir esta información, ¿vale? Evidentemente, cuanto el volumen de información sigue subiendo, voy a necesitar elementos de control de todo eso, ¿vale? Aparecen, pues, lo que se llama el diario de proyectos, para ir viendo incidencias, reuniones, consultas que se han ido realizando a lo largo de los proyectos, herramientas como las actas de obra, actas de reunión, actas de calidad, revisiones, autochequeos, ¿vale? Registros de comunicaciones, etcétera, y todo esto se cierra con el control económico. Hay una posibilidad de crear una oferta, un presupuesto que realmente es un plan de ejecución presupuestaria, donde puedo prever a futuro qué gastos voy a tener y qué horas voy a consumir, y todo eso se va consolidando con los partes de trabajo que meten las personas y con las facturas que voy recibiendo de proveedores y de ingresos. Con toda esa analítica y con la previsión inicial que se ha hecho, puedo obtener desviaciones de proyectos, tanto a nivel de tareas como a nivel de económico. Y todo eso, si lo voy cerrando con muchos proyectos, voy afinando, voy sabiendo que mi tiempo medio de realización de proyectos de una memoria es de tantas horas, pero es que yo, como voy teniendo muchos indicadores, puedo llegar a un ratio de tantas horas por metro cuadrado para viviendas unifamiliares. ¿Qué significa eso? Que me vienen 10 viviendas unifamiliares, le aplico 2 ratios y yo ya sé que aproximadamente esté en 62 horas, que es lo que tardaría en hacer un proyecto de esa tipología, ¿vale? Evidentemente, los proyectos pequeños es muy fácil hacer estos números, y sobre todo si se tiene experiencia, ¿vale? Aquí hablamos cuando se saltan a proyectos que no he hecho nunca y necesito hacer un cálculo rápido de cuánto voy a tardar, y sobre todo si voy a ser rentable, y sobre todo si con las personas que tengo llego a esas entregas, ¿no? El ciclo se cerraría con los ámbitos de la gestión de la calidad. Un dato importante es que utilizando ya GESproject se está trabajando con criterios de calidad. ¿Por qué? Porque cuando se diseñó el programa, además de tener en cuenta el flujo de trabajo dentro de las oficinas técnicas de proyectos, se tomó como referencia la LOE para describir los agentes de la edificación, y además se tomó el sistema de trabajo de la ISO 9001, teniendo en cuenta la trazabilidad de la información, ¿vale? Bien, todo esto que estamos hablando, al final, ¿qué es lo que conseguimos? Lo primero de todo es conseguir la eliminación del papel. O sea, es decir, nosotros tomamos notas en un Word, vamos a un acta de obra y tomamos notas en un cuaderno. Si tenemos registros de calidad, ya ni os cuento. Archivadores y archivadores de papel que se queda ahí para que un día alguien te diga en una auditoría, por favor, ¿me puedes dar el registro no sé cuánto? Es decir, pérdidas de tiempo en archivo de papel. Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Tenemos un acceso de la información integrada. Estamos hablando, GESproject trabaja sobre SQL, en la última versión ya está trabajando con SQL, la versión 2014, que es la última de Microsoft, ya compatible con todos los sistemas operativos, y por lo tanto, al ser un sistema de información integrado que permite que todas las personas del mismo equipo puedan acceder a la misma base de datos. No suena esto, ¿verdad? Acceder a un entorno único de información, un modelo único de datos. En este caso, estamos hablando del modelo de gestión de la empresa.
puede acceder localmente o desde el exterior con diferentes opciones, con accesos VPN, mediante simplemente el acceso de escritorio remoto que ya tiene habilitado Microsoft se puede acceder, con virtualización en la nube con Citrix, etcétera. O sea, eso ya va a depender siempre de cómo es la estructura de las empresas, ¿vale? Estamos hablando de que al introducir un software que ya tiene preconfigurado unos diseños de cómo hacer determinadas cosas, que eso no significa que te obligue a hacerlo de esa manera, ¿vale? Pero al tener esos prediseños, puedo acogerme a muchos de ellos y lo que voy a hacer es optimizar procesos, ¿vale? En este caso, procesos como la toma de datos y arranque de un proyecto, como la planificación de un proyecto, como el control económico y el control de horas de un proyecto, ¿vale? Voy sistematizando y voy simplificando. Si todo el mundo lo hace de la misma manera, cada vez se hace más rápido y mejor, ¿vale? Voy recogiendo datos y lógicamente todos esos datos me van a, como hemos comentado ya, son indicadores que me van a ir permitiendo si leo o no leo, o sea, si vamos cumpliendo o no con los hitos del programa, ¿no? Entonces, aquí hay una diapositiva que es muy interesante, porque esos 8 puntos, ¿sabéis qué puntos son? Si empezáis a leerlos, ¿no? Integra y comparte en tiempo real la información generada a través de áreas técnicas y no técnicas. Integra procesos y personas. Toda la documentación es generada de forma automática y vinculada en un único modelo de datos. ¿Sabéis qué definiciones son esas? ¿Qué es BIM? O sea, esto es ¿qué es BIM? Bueno, pues de la propia definición de BIM, en 8 líneas, ¿qué aporta GESproject a los entornos BIM? Pues prácticamente, primero, evidentemente está en la misma filosofía y aporta una serie de valores que están aquí remarcados: la seguridad en la información, ahorro de tiempos, recursos y dinero, planificación con más precisión, control de costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que estamos en la misma filosofía, estamos con la misma metodología, ¿vale? Por lo tanto, si vamos ya al punto de los proyectos BIM, es decir, ¿y qué aporta en concreto GESproject al entorno de proyectos BIM? ¿Por qué me puede ayudar más GESproject y no otros programas de software de gestión? Bueno, por una sencilla razón. GESproject es el único software de gestión de proyectos que tiene una base de datos integrada, es decir, igual que Revit tiene unas bibliotecas de familias, ¿vale? Que te gustarán más, las puertas o no, ¿vale? GESproject es el único software de gestión que tiene integrada normativas, recursos de biblioteca, diagramas de Gantt ya predefinidos, sistemas de chequeo de proyectos en entornos BIM, algunos de ellos adaptados a normativas determinadas, y por lo tanto todo eso son recursos para un BIM Manager, ¿vale? De esa manera, pues podemos ver aquí algunos de los ejemplos. Este es el listado de páginas de descargas de contenidos BIM, ¿vale? Esto lo estamos viendo aquí en un pantallazo, ahora lo podremos ver en el propio programa, ¿vale? Este es uno de los ejemplos, la biblioteca de recursos. Si yo me voy al listado de normativas BIM, tengo todos los listados de normativas BIM localizados. Evidentemente pueden existir normativas en el mundo que aquí no estén contemplados. Digamos, sería difícil, porque el trabajo de investigación que se realizó para localizar estas normativas fue bastante exhaustivo, y lo bueno es que esto se va actualizando año a año. Todos los años hay una actualización de estos listados de normativa. Yo podría aventurarme a decir que GESproject es el único software del mundo de gestión que tiene este tipo de información cargada en su base de datos. Existen diferentes versiones de GESproject: GESproject LT, GEStandard, Basic, Quality. La versión LT es gratuita, te la puedes descargar y puedes utilizarla sin ningún tipo de problema. Esta información ya está disponible en la versión gratuita, ¿vale? Por lo tanto, GESproject, que es uno de los socios fundadores de la Building Smart Spanish Chapter,
es una asociación para divulgar y promover el uso del BIM en España, el Open BIM, que también se llama. ¿Cómo aporta, cómo ayuda GESproject a todo esto? Pues de esta manera, ¿vale? Acumulando toda esta información y ofreciéndosela a los usuarios del entorno BIM de forma totalmente gratuita y accesible, ¿vale? Esto que se dice en una sola frase es algo realmente potente, ¿vale? Porque la accesibilidad de esta información a golpe de clic te puede ahorrar muchísimas horas. Y esto es lo que estamos hablando. Ser más eficaces en la localización de la información implica que yo tenga un listado, lo filtro, accedo al documento de forma inmediata, ¿vale? Bien, otro ejemplo pues son los checklists de proyecto. Este checklist es un checklist de modelado, ¿vale? En el que yo puedo ir cargando, por ejemplo, además de los elementos de control de modelado, qué usos BIM va a tener el proyecto. Lo chequeo, marco este sí, este sí, este sí, este no, este no, este no. Es otra forma de hacer un BIM, ¿vale? También os adelanto que una de las líneas de interés de los desarrolladores de GESproject es seguir creando elementos únicos de entornos BIM y, lógicamente, un BEP es algo que está encima de la mesa para poder crear un BEP de forma sencilla desde el propio programa, ¿vale? Decirlo es fácil, desarrollarlo es un poquito más difícil, ¿vale? Pero como ya existen iniciativas muy interesantes como las NBS que estuvimos viendo, el Toolkit del Reino Unido, cómo rellenar o cómo empezar a cargar datos de un proyecto y empezar a obtener qué elementos de control tengo que tener sobre un proyecto BIM en función de los agentes, etcétera, etcétera, pues lógicamente esos son elementos que a nosotros nos ayudan muchísimo a cómo ir enfocando nuevos elementos de desarrollo que nos pueden ir ayudando, ¿vale? Bueno, existe mucho material para ayudaros a arrancar los proyectos. Hay videotutoriales, no sé si son 50 o 60 videotutoriales cargados en YouTube, por áreas funcionales, administración, gestión, planificación, recursos humanos, etcétera, ¿vale? Pero hay una infografía que es lo que sería el arranque de un proyecto, el arranque de una oficina. Como todos los softwares de gestión, necesitan cargarse de datos. O sea, un programa que no tiene datos no sirve para nada. Perdón, un programa de base de datos en el que no hay datos rellenados no sirve para nada. De hecho, vosotros os descargáis la demo del programa o cuando os mandemos las licencias que tendréis operativa pues hasta enero o febrero, veréis que tiene una base de datos suficiente, con muchísima información, pero hay cosas que no estaréis de acuerdo con ellas. Yo no hago proyectos de aeropuertos, entonces aquí hay información de chequeos de proyectos de aeropuertos o de obra civil, de carreteras, de industrias, de agricultura, de temas de arqueología. Esta información quítamela que yo no la necesito. Entonces estamos hablando de que hay que hacer una parametrización del programa, ¿vale? Si yo tengo claro lo que comentaba ayer Javier García Montesinos, si yo he hecho el canvas de mi empresa y tengo clarísimo qué es lo que estoy vendiendo y cuál es mi objetivo de empresa, yo sería capaz de parametrizar, coger un programa que tiene muchos parámetros y empezar a eliminarlos los que no me interesan, porque lo tengo claro. Es decir, por ejemplo, cuando un parámetro evidente es proyecto, tipo de proyecto, tipología de proyecto, y aparece dotacional, residencial. Vamos a ver estos ejemplos con el programa, ¿vale? Pero si no, ¿vale? Este es el interfaz del programa. Todos los programas accedes con una contraseña de usuario, ¿vale? Y eso te da unos permisos que te habilitarán a ver determinado tipo de información. Por tanto, si tenemos diferentes perfiles dentro de la empresa, yo puedo decir que tengo un perfil directivo que lo ve todo, un mando intermedio que ve muchas cosas, pero la parte económica general no, y luego hay gente que accede solo a una información tremendamente básica y está todo prácticamente capado. Bueno, pues puedo hacer todo eso, ¿no? Entonces yo tengo una serie de listados de proyectos. Todos estos proyectos son dotacional, industrial, residencial, terciario, ¿vale? Yo puedo decir que me busque por dotacional y luego tengo aquí educación, campos de fútbol, salud, ¿vale? Es decir, puedo agrupar o filtrar la información de diferentes maneras, incluso
crear una agrupación y así de forma mucho más visual voy viendo los diferentes tipos de proyectos que tengo y si quiero ver los de dotacional, pues aquí los tengo, ¿no? Y luego pincho sobre cualquier pestaña y ya me lo va ordenando la información en función del criterio que yo quiera. Es una base de datos, puedo hacer filtros, agrupaciones, búsquedas súper concretas, ¿vale? Porque es la propia esencia de las bases de datos. Cuando yo entro en cualquier proyecto, veo aquí el grupo del proyecto que sería la tipología, ¿no? Yo puedo seleccionar, este proyecto está cerrado, ¿veis? No me deja cambiar ningún dato, pincho y no me deja cambiar. Perfecto, pues nada, voy a desagrupar aquí, ¿vale? Y voy a buscar proyectos que estén abiertos, ¿no? Entonces, puedo llegar a un sitio y decirle que me filtre solo los proyectos abiertos, ¿vale? Para que así no me aparezcan todos los proyectos del estudio, ¿no? Abro una nave industrial, ¿vale? Y dentro de industrial pincho y solo tengo nave, pero si me fuera a residencial, aparecerían aquí unifamiliar, adosado, en bloques, pareado, etcétera, ¿vale? Esas clasificaciones las puedo reordenar yo fácilmente. Puedo entrar dentro de las tripas, ¿no? De la base de datos de parámetros y puedo eliminar lo que yo no esté de acuerdo con ello y cargar mi propio sistema de clasificación, ¿no? Para eso estoy parametrizando las familias, estoy creando mis propias familias de datos, ¿no? Bien, por lo tanto, cuando yo estoy cargando, cuando estoy viendo aquí la carga de datos, que estamos hablando de esa parametrización, hay un elemento de primer nivel, lógicamente, que es la estructura organizativa. ¿Qué empresa tengo? ¿Qué personal tengo? ¿Qué participantes? ¿Mis colaboradores? ¿Los contactos? Etcétera. Es muy raro que no tengamos datos ya de eso. ¿Dónde? En un Excel, en un Access, en el Outlook, en Gmail, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo puedo importar de todos estos entornos, ¿vale? Yo puedo precargar dentro de GESproject cualquier entorno de bases de datos. Como habéis trabajado ya con bases de datos, en este sentido con el entorno Revit, no hay nada que sea automático e inmediato y que salga perfecto a la primera. ¿Qué significa eso? Pues están todos los elementos armonizados, es decir, todos los nombres son con mayúsculas, minúsculas, tildes, no tildes, comas, no comas, los teléfonos tienen separaciones, a ver si son móvil, 3 números, espacio, 2 números, todos los emails están bien, bueno sí, en general los emails están bien, los DNIs, ¿cómo se han cargado los DNIs? ¿Con puntos, sin puntos, con guiones, sin guiones? Bueno, pues todo eso se llama coger tu base de datos y depurarla, aprovechar que vas a hacer una transición y la depuras, ¿vale? Estos procesos de depuración son tediosos, son pesados, depende. Si tú has sido tremendamente ordenado y has tenido muchos criterios en la base de datos que has trabajado, será muy fácil de traerlos, ¿vale? Mi experiencia es que cuando se crean sistemas de gestión que heredan datos de diferentes personas, lo normal es que existen N criterios. Hay N personas, N criterios, ¿vale? Por lo tanto, lo que se puede hacer es o un trabajo muy exhaustivo de depuración de todo eso, o optar por añadir un registro nuevo cuando se necesita. A ver, vamos a dar de alta una gestión con el Colegio de Arquitectos. Perfecto, pues doy de alta el Colegio de Arquitectos, me voy al Outlook, busco los contactos, copio, pego, ¿vale? Pero ya estoy depurando ese contacto, el que necesito, ¿vale? Es un pelín más lento, pero es mucho más eficaz, porque, digamos, también estoy filtrando contactos que no necesito. O sea, yo puedo tener en el Outlook 1500 contactos, pero ¿realmente necesito los 1500 contactos en GESproject? Posiblemente no, ¿vale? Entonces es otra forma de depurar las bases de datos, ¿vale? Es un concepto que ya hemos tratado y es que habla de la cultura de la base de datos, es decir, aprender a que las bases de datos que yo tenga sean familias de Revit, precios de programas para BC3, para Presto, para Siemens, etcétera, datos para contactos, pues que tengamos criterios claros de organización de esos elementos, ¿vale? Bueno, existe una metodología para hacer todas estas importaciones, exportaciones, que es lo importante dar de alta, ¿vale? Y al final, pues yo estoy en el programa, ¿vale? Y voy a manejar una serie de elementos de control, como hemos hablado, que me pueden ayudar, ¿vale? Voy a entrar aquí y voy a abrir, por ejemplo, un proyecto que está completo. Bien, un proyecto
al final va a tener una organización que me va a ayudar a que toda la información que fluye a lo largo de un proyecto tenga un espacio donde localizarla, ¿vale? Es raro, es bastante raro que haya algo que no tenga su espacio dentro de GESproject, ¿vale? Luego hay otro asunto que normalmente en los programas de bases de datos te requiere que pongas una información determinada y si no la pones no te deja seguir, ¿vale? En GESproject eso está marcado en rojo, ¿vale? ¿Veis cuántos elementos hay en rojo en la pantalla, no? Vamos a ver algún elemento que esté en rojo, ¿vale? ¿Veis aquí algo en rojo, no? ¿Veis? Aquí la fase del proyecto, el estado, ¿vale? El proyecto y la fecha son obligatorios. ¿Pero qué hace el programa? Te rellena automáticamente el nombre del proyecto, la fecha, la fase. Es decir, te precarga muchos datos para que no tengas que estar tú pendiente de si he puesto bien la fase o no, ¿vale? Esto es lo que estábamos hablando, optimización de procesos, de tomas de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para huir un poco de, es que es un rollo estar dando de alta datos constantemente y tener que rellenar 50.000 cosas. Bueno, pues el programa ya está preparado para que los datos críticos normalmente se rellenen de forma automática, ¿vale? Pero te dejan la libertad de que si en vez de fase anteproyecto quieres cambiar la fase, lo pones, ¿vale? Este, por ejemplo, es un registro del diario de proyecto. Un diario puede estar relacionado con datos de partida, con la dirección facultativa, con el final de obra, con una OCT, con la normativa del código técnico, con un replanteo, con lo que queráis, ¿vale? Y todo esto lo puedes introducir tú, ¿vale? Cambios de diseño, criterios de calidad, etcétera. Puede estar relacionado con una consulta técnica, con una incidencia, con una llamada, con un registro, es decir, tengo muchísimas formas de clasificar la información y esto lo que me hace es facilitar a futuro consultar datos, ¿vale? Hemos hecho hincapié en algún momento a lo largo del posgrado la importancia de los elementos jurídicos y legales. No os podéis ni imaginar la importancia que tiene en los entornos técnicos registrar adecuadamente determinados tipos de información, ¿vale? No, pero es que yo guardo todos los emails, ya. El día que se te formatee el ordenador y resulta que no hiciste una copia seguridad de los emails o no se registraron, etcétera, etcétera, pues a lo mejor has perdido unos emails que podrían ser pruebas de un proyecto, ¿vale? Sí, claro, también aquí se puede borrar en la base de datos, etcétera. Bueno, existe un sistema de programación de copias de seguridad y si tú en tu servidor, a su vez, tienes otro sistema de seguridad que te lo lleva a la nube, pues tienes varias copias de seguridad, que es lo que se debe tener siempre en un entorno donde existe responsabilidad civil, ¿vale? ¿Qué significa que eso estoy contando con todo esto? Pues que ya son muchísimos los casos en los que registros de programas sirven para justificar determinados tipos de cuestiones que han pasado en proyectos para temas legales, para temas de juicios, para temas de seguros. Todos habéis oído en muchísimos casos que ha habido emails que han servido de pruebas en juicios, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza el hecho de que yo tengo una trazabilidad y tengo legalidad y que esto pueda ser un elemento legal en un momento determinado? Pues que tú accedes a una base de datos con un entorno de seguridad de usuarios y contraseñas y que queda trazabilidad de quién accede, cuándo y cómo, con qué ordenador, ¿vale? Además, GESproject cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, con lo cual ese mismo elemento ya le da una validez determinada, ¿vale? Los propios tasadores de pruebas de los juicios saben filtrar bases de datos, es decir, una base de datos que tiene un registro es una base de datos que no tiene ningún valor, ¿vale? Una base de datos con millones de registros tiene un valor muy importante, ¿vale? Es decir, la propia continuidad de seguir introduciendo registros en un programa le va dando consistencia a la base de datos y eso ya te sirve, a ti te habilita. Ya no estamos hablando de juicios, estamos hablando de que tu cliente te pide una serie de información. O sea, ejemplos claros de, es que no se han hecho suficientes visitas de obra. Y haces un filtro, visitas de obra, no, solo hemos hecho 20, cuando estaban pactadas 10. Entonces tú lo enseñas al cliente y luego ya tu cliente valorará eso o no, ¿vale? Pero sirve para que te ayude a ti a argumentar, ¿vale? Bueno,
Yendo a los casos prácticos que estábamos hablando de un proyecto BIM, ¿vale? Vamos a ver aquí una plantilla BIM. Yo puedo tener una serie de datos generales que cargar dentro del programa como una toma de datos. ¿Como qué? Por ejemplo, ¿qué plantilla de proyecto voy a utilizar? ¿Qué versión de software? ¿Qué servidor de datos? ¿Cómo va a ser el sistema de comunicación? ¿Qué disciplinas va a trabajar? ¿Qué nivel de detalle va a trabajar? ¿Qué nivel de información? ¿Existe el COVID, sí o no? O sea, ¿se va a trabajar con COVID? ¿Qué normativas o qué estándares van a tener? ¿Os suena esto de algo, no? Me imagino. ¿Vale? Esto es un checklist de arranque de un proyecto. O sea, esto lo puedes exportar a Excel y directamente con tu cliente vas rellenando en Excel, si no. Eso, pues directamente con el ordenador delante, tú vas rellenando aquí, versión de GESproject, tú metes aquí en la fase de modelado, se va a utilizar Revit, ¿vale? Revit 2016 R2, o a lo mejor eso es matizar demasiado, pero en las observaciones se pone muy importante estar atento a todas las actualizaciones, que todas las personas del proyecto tienen que tener no solo la versión, sino los servipack exactamente actualizados, porque puede dar problemas de estabilidad en los modelos. Yo esta misma semana, un modelo de Navisworks con parche y sin parche, pues daba problemas. Uno no leía unos parámetros y el que tenía el parche sí lo leía. ¿Vale? Por eso. ¿Y sí. ¿Se debe rellenar siempre al principio o puedes ir modificando la medida que avanzas? Lo que hay cosas que no las hagas. Claro, pero para eso tienes aquí un campo que se llama fecha y fase. Claro, tú en la fase de proyecto básico estabas con Revit 2016, pero hemos decidido que en proyecto de ejecución, que será el 1 de enero de 2017, estoy con Revit 2017. Por tanto, yo me cojo esto, puedo mandar un email a alguien y avisándole, oye, por favor, o puedo agendarlo, esto lo puedo llevar a la agenda y ya me sirve. ¿Vale? Bien. Normativa, pues lo mismo, yo puedo aquí añadirle una normativa y decirle que por favor que me ponga el AEC BIM Protocol 2.0 de UK, ¿vale? ¿Y esa cuál es? Pinchas aquí y te lleva a la página web y ya lo tienes enlazado, ¿vale? Es decir, estamos hablando de ahorrar muchísimo tiempo a mucha gente, ¿vale? Tener indexada toda la normativa que se está aplicando, pero que puede ser esa, igual que puede ser el código técnico de la edificación, ¿vale? La que sea, ¿vale? Tú llegas aquí y te lleva a la normativa del código técnico. GESproject tiene cargada la normativa de obligado cumplimiento a nivel nacional, ¿vale? Son más de 500 registros de normativa. Y se va actualizando con la nacional. Luego tú, lo normal es que lo que se aconseja es que luego ya cada uno en su entorno pues da de alta las ordenanzas. En muchos casos ha habido usuarios de GESproject que han dicho, oye, yo tengo cargada la normativa de obra civil que he visto en no sé dónde. ¿La queréis? Pues por supuesto, claro que sí. Si es que cuantas más normativas se vayan cargando en el sistema, mucho mejor. ¿Vale? Mucho mejor para todo el mundo. Lo ideal que sería pues que estuvieran todas las normativas de todos los ayuntamientos, de todo eso. Si fuera fácil localizar la normativa de los ayuntamientos, habríamos hecho ese trabajo. Pero os imagináis lo difícil que puede ser eso, ¿vale? Aún así, en el apartado de gestión normativa, voy a quitar aquí países, ¿no? Que está agrupado por países. Aquí son los estándares. El grupo de normativa está dividido en normativa de estructuras, de instalaciones, cubiertas, accesibilidad, actividades, vivienda, urbanismo, obras públicas, calidad, prevenciones de riesgos laborales, etcétera, ¿vale? Y también hay listados, ¿vale? Listados de boletines oficiales, listado de normativas del colegio oficial de no sé dónde, ¿vale? De tal manera que tú podrías llegar ahí, incluso de algunos países, es decir, tú llevas aquí a el listado normativa de los arquitectos de México y aquí te aparecen, pues, estas referencias, ¿vale? Nosotros estamos encantados de seguir complementando esto con cualquier fuente de datos que localicemos o nos informen de que existe una fuente de información importante. Otro apartado que hemos visto antes es la biblioteca. Una cosa es la normativa, que es de obligado cumplimiento, y otra cosa es una biblioteca que no es de obligado cumplimiento. ¿Es obligatorio leer el Quijote? No,
Pero es interesante saber dónde está. Sí, ¿no? Está en la biblioteca, en no sé qué estantería, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Yo tengo una biblioteca en la que tengo una serie de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Pues, por ejemplo, yo puedo tener elementos a nivel divulgativo. ¿Qué son divulgativos? Blogs, foros, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, una serie de elementos, ¿vale? Clasificados, por ejemplo, foros de noticias, foros de o elementos de manuales, glosarios y diccionarios. A ver, esto de los diccionarios, ¿qué es? Pues tú llegas aquí y aparece pues un diccionario de esta persona, en este caso, bueno, de esta entidad, BotBrain, que pues tiene aquí una serie de diccionarios. Pero, como esto, pues cualquier ejemplo. Y todo esto, evidentemente, se irá actualizando con la tabla periódica BLIM, con las nuevas actualizaciones de cada uno de estos elementos, ¿vale? Tú puedes añadir aquí lo que tú quieras. No, esto es local. Una vez que te lo instalas está en... Sí. No se puede estar actualizando. Nosotros estamos buscando la manera de que de forma sencilla te informe de que existen nuevas actualizaciones que te podrías descargar, ¿vale? Lo que pasa es que como tú puedes entrar dentro de cualquier registro y modificarlo, te podrías estar cargando un ID, te cargas un muro, como luego yo voy a auditar sobre ese muro si se ha borrado. Es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así existe la posibilidad de que tú te puedas descargar nuevas normativas de una manera muy sencilla. Nosotros todos los años mandamos unos enlaces, la gente se lo descarga y es botón derecho, importar archivo GBXL, Biblioteca Normativa 2016 y te la carga automáticamente, ¿vale? O sea, vamos, de hecho, se puede hacer. O sea, yo llego aquí, le digo seleccionar todo, ¿vale? Eliminar y me acabo de cargar toda la biblioteca. Oh, Dios mío, espérate, a ver, control E, ¿vale? Seleccionar todo, eliminar normativa, ¿vale? Y ya no existen bibliotecas, ¿vale? Pero yo podría decirle aquí que me haga una importación en GBMXL, ¿vale? Y yo lo que hago es, me voy a una fuente de bases de datos, bibliotecas, aquí está 2000, un segundo, que esta la tengo en otro sitio, ¿vale? Me vengo aquí, ¿vale? A una base de datos que tengo aquí de la biblioteca de la 2016 y veis, tengo biblioteca actualización desde 2014 a 2016, versión 2014 a versión 2016 o biblioteca completa, ¿vale? Le doy a abrir y ya está totalmente cargada, ¿vale? Y hasta aquí toda la normativa igual, ¿vale? Bien. Esto es un ahorrador de horas, os lo puedo asegurar porque a mí me ha costado en muchísimos casos tener localizada esa normativa o esos sitios centenares de horas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como llevamos 10 años haciendo esto y lo hemos ido guardando poco a poco en un Excel, pues luego aquí es tremendamente sencillo recargar esto vía Excel. Igual que si tú tienes en cualquier ámbito de GESproject quieres cargar algo, le das aquí botón derecho, importar un Excel, ¿vale? Y yo puedo buscar un Excel, ¿vale? Me vengo aquí a, por ejemplo, normativa, ¿vale? Búscame normativa actualizada. Pincho, me carga toda esta normativa y ahora yo puedo filtrarlo. Digo, mira, esto, ¿vale? Perdón, esto de aquí lo suprimo, no me lo importes y me lo borra del importador. Estoy borrando del importador, no del Excel. Siguiente, le digo, precárgame listados de normativa y es un mapeo. Esto lo hemos hecho en Navisworks. Enlázame esta celda con esta celda, ¿vale? Siguiente, te propone, bueno, hay algún dato truncado, irías hacia atrás, ¿vale? Lo que estará diciendo seguramente es que algún campo de alguna celda tiene almacenado un texto en vez de una fecha, depuras ese dato y listo, seguro que es algún campo fecha o algún campo que se ha ido de texto, ¿vale? Y te permite importarte todo esto. Y no solo eso, normativa, contactos, puedes traer listados de proyectos antiguos, etcétera, ¿no? Otro elemento que hemos visto antes que es interesante, ¿vale? Bueno, hemos visto los datos generales, pero lo hemos visto de forma global. Fijaros, estos son los datos generales de un proyecto. Presupuesto, ejecución material, superficie construida, superficie útil, ¿vale? Usos característicos,
plantas sobre rasante, plantas bajo rasante, número de plazas de aparcamiento por tipos de plazas de aparcamiento. ¿Y todo esto para qué? Porque yo podría filtrar en cualquier momento por ese tipo de datos. Oye, pero ¿por qué te voy a encargar a ti el proyecto de plaza de aparcamiento en vez de a otro estudio? Pues porque mira, yo he gestionado 12.000 plazas de aparcamiento en diferentes proyectos, mira, 3 en Donosti, 4 en Vitoria, 3 en no sé dónde, y cuando ya le estás dando estos datos a un cliente, él ya se está dando cuenta de que tú tienes un control de la información, y eso es muy importante, o sea, que tú puedas darle un dato, eso estoy dando datos de una contratación, pero te llama un cliente y te dice, ¿cuántas viviendas llevamos hechas este año? Pues espérate que lo mire porque no tengo ni idea. Entonces tienes que, bueno, si tenemos poco trabajo a lo mejor sí, ¿vale? Pero si tienes un volumen de trabajo importante, vale. Ese dato a mí me lo pidieron en un concurso. Estábamos optando para una cooperativa de viviendas y yo llegué allí y nos dijeron número de viviendas realizadas públicas, número de viviendas no sé qué, ratio de superficie útil construida. Nos llegaron a pedir eso y dijimos, bueno, no os preocupéis, no nos hemos traído el ordenador aquí, pero eso está indexado en el programa y os lo damos, ¿vale? A mí en un momento dado, yo que he hecho algunos colegios para la Comunidad de Madrid, pues me pidieron cuántas unidades de aulas se habían realizado, cuántos metros cuadrados, cuántas no sé qué, pistas deportivas, etcétera, etcétera. Y como nosotros teníamos indexados ese tipo de datos, pues tú vas aquí a una tabla, ¿vale? Estamos con una base de datos de entrada, pero todo esto tiene múltiples salidas. Tú tienes aquí proyectos, indicadores o fichas técnicas, y aquí en la ficha técnica le puedes pedir lo que quieras. Pues dame datos generales, ¿vale? Pues no sé, ¿qué elementos quieres? Pues quiero ver, no sé, construidas, superficies construidas, ¿vale? Pues tú llegas aquí y filtras por superficies construidas, totales, ¿vale? Pues ahí está agrupado, vamos a quitarle la agrupación por código, ¿vale? Y me dice que yo llevo 88.600 metros cuadrados construidos en mis proyectos. ¿Cuántos proyectos? Le digo aquí que me contabilice cantidad en 24 proyectos. Pero yo solo quiero ver los proyectos de colegios. Pues tú llegas aquí y le pides que te ponga el grupo de proyectos, ¿vale? El grupo del proyecto, y le dices que te te agrupe, y tengo, pues mira, 23.000 de dotacional, 24.000 de industrial, 40.000 de viviendas y 250 de terciario. Oye, ¿qué es eso del terciario 250? Pues sí, esto es un proyectito que estuvimos haciendo de una farmacia, ¿vale? O sea, tienes el dato inmediatamente, ¿vale? Que quieres cosas un poquito más elaboradas, te creas indicadores. Y esos indicadores, eso es muy importante ahora para entornos BIM, tenemos que controlar la calidad de los proyectos BIM. ¿Cómo lo hago? Creo indicadores. ¿Qué tipo de indicadores? Metros cuadrados modelados de arquitectura, de estructuras, de instalaciones, número de familias creadas por proyecto, número de opciones de diseño que oferto en un proyecto, cuántos vídeos hago, cuántas infografías hago. Todo eso lo voy evolucionando y os daréis cuenta cuántos detalles en 3D despiezados hago, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso te da a ti argumentos. Es que nosotros en todos los proyectos hacemos de media un vídeo, 100 infografías. ¿100 infografías? Sí, es que como las hacemos, es que no salen solas. Prácticamente cada vez que hago una vista en 3D, eso es una infografía, que a mí no me cuesta tiempo. Le doy a botón de renderizar y en otro ordenador sigo trabajando, ¿vale? Es ese tipo de datos a los que me refiero, ¿ves? Aquí tenemos un indicador, y ¿qué se le han pedido a los indicadores? Pues nos han pedido que calculemos superficie construida, superficie útil, y ahora yo puedo meterle columnas calculadas. Divídeme superficie útil entre construida, ¿vale? Pues tú llegas aquí, si no lo tengo ya, el ratio ese metido, ¿vale? No está metido, pues lo creo. Le digo, vale, pues créame aquí una nueva columna calculada, ¿vale? Y le vamos a pedir que me saca esto.
como digo yo, en el momento en que ya te has peleado 2 veces con bases de datos en Revit, parametrizando, metiendo algunas funciones en algunas tablas, todo esto tiene muchas similitudes. Pues me saca un listado de datos, ¿vale? Esto, la relación que tiene con Dynamo es enorme. Es decir, yo aquí me estoy familiarizando con una serie de parámetros que funcionan de una manera determinada. O sea que estamos hablando de parámetros y de funciones. Si yo soy capaz de entender las funciones y de entender los parámetros, puedo empezar a cruzarlos y extraer información de múltiples maneras. Eso es lo que hace Dynamo cuando se mete en la base de datos de Revit u otros programas. Ya, vamos, eso ya se puede hacer. Tú puedes meterte en la base de datos de Revit y GESproject a través de Dynamo y combinar datos y decirle que te saque datos de un sitio para otro. Es decir, yo puedo extraer la información del arquitecto del proyecto y que me lo lleve al campo arquitecto de GESproject, perdón, de Revit, ¿vale? ¿Merece la pena montar un tinglado de Dynamo para 4 parámetros? Yo creo que no. Pero es que si estoy gestionando 100 proyectos, pues a lo mejor me interesa. ¿Por qué? Porque a lo mejor la fecha del proyecto cambia, el encargado del proyecto cambia, entonces yo con un plugin de esos puedo actualizar los datos de una manera mucho más eficaz, ¿vale? Entonces aquí voy a terminar ya, ¿vale? Le dices aquí, méteme superficie construida dividido superficie útil, ¿no? Sería útil dividida construida, ¿no? Al revés, ¿no? Pues corto esto, ¿vale? Esto funciona con el lenguaje básico, con el lenguaje más básico de programación, de tal manera que si sabes eso, podrías meterle aquí programaciones, ¿vale? Le dices que ok, ¿vale? Le llamas, le dices pues ratio, ¿vale? Ratio superficie útil dividido superficie construida. También puedes poner útil barra construida, ¿vale? Le dices que es formato tipo texto, número, pues en este caso número, y con qué formato, el número, pero este tipo de formato admite modificaciones. Hay un enlace para ver todas las codificaciones que tienes. Pónmelo en negativo, pónmelo un decimal, 2 decimales, 3 decimales, que te redondee, todo eso se puede hacer, ¿vale? Y todo esto, pues ya lo tenemos aquí disponible, ¿vale? Le digo aquí que me saque el ratio que acabo de hacer, ¿vale? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ese ratio que yo ya puedo promediar, sácame mi promedio, ¿vale? Lo mismo, oye, pues divídeme el presupuesto de ejecución material entre superficie construida, y ya tengo otro ratio. Divídeme el número de horas de trabajo de un proyecto entre los metros cuadrados de construcción, y entonces empiezo a ponderar. Si voy promediando y mi promedio en viviendas unifamiliares veo que se empieza a acercar a un número determinado, yo me viene un cliente, me pide una cosa, hago así, miro, y en un minuto le he calculado todo. Y el cliente puede, pero ¿cómo puedes ser capaz de decir que esto va a costar tanto? Pues porque yo tengo controlada la información, sé lo que me está costando, qué ratios tengo, te he pedido los 2 ratios, dame presupuesto de ejecución material y superficie construida que queremos llegar. Llego con esos datos y puedo obtener este tipo de información, ¿vale? Bueno, el programa tiene muchísima más profundidad, os la repaso muy en general: control de recursos humanos, personas, o sea, personal interno, participantes externos, departamentos, centros de trabajo si quisiéramos, ¿vale? Tenemos gestión documental, lo que os decía antes, la parte de control de documentación de los proyectos, ¿vale? Cualquier proyecto puedo filtrarlo y saber qué documentos tienen, qué versión están, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene toda la parte de actas. Las actas es una herramienta brutal porque te permite actas y el control de los puntos pendientes de actas anteriores. O sea que yo tengo una consulta que dice, lístame todos los puntos pendientes de actas anteriores de todas las actas de todos los proyectos, ¿vale? Entonces una persona puede controlar fácilmente todo eso, ¿vale? Eso tiene acceso web también. Por lo tanto, ni siquiera tendría que estar con un ordenador, podría estar con una tablet o podría estar con un dispositivo móvil. Gestión, agendas, comunicaciones, mensajería interna, bibliotecas, partes de trabajo, control de horas, a nivel contable, facturación emitida, recibida, costes de personal, presupuestos con toda la analítica que os decía antes de
yo puedo tener presupuestos, resúmenes de costes, costes directos, costes de personal, el plan de facturación de cómo se va a ir facturando el proyecto, facturar desde aquí y ir teniendo todo el control de indicadores del proyecto. Sistemas de... Sí. Eso es un tipo, eso lo parametrizas como tú quieras, ¿vale? Control de calidad, prevención de riesgos laborales, que en algunos de los elementos de prevención de riesgos laborales es muy útil para cualquier tipo de oficina, como el mantenimiento de ¿qué? De un plotter, el mantenimiento del servidor, el mantenimiento de las licencias de software cuando caducan, quién es la empresa que lo lleva, cuándo tengo que renovarlo, los extintores, en fin, ese tipo de cosas que nunca sabes dónde meterlas. Pues aquí tienes un sitio donde ubicarlos, ¿vale? Para terminar, que veáis pues alguna consulta de las potentes. Control económico de proyectos, por ejemplo, control económico consolidado, ¿vale? Pues tú tienes, vamos a ver aquí un panel en el que voy a ver la evolución mes a mes de los proyectos ingresos-gastos. ¿Qué me está diciendo esto? Sí, vamos bien. ¿Vale? Si mi cash flow pues, de proyectos funciona. Lo podemos ver evolutivo por años, podemos ver líneas por conceptos, por departamentos. Departamentos es, oye, solo proyectos, obra, estructuras, el área de BIM que hemos hecho, el línea de trabajo BIM, cómo va, ¿vale? Y por supuesto, pues todo tipo de consultas de pagos previstos, cobros previstos, control de costes de personal, análisis de rentabilidad. ¿Ves? Aquí hay un análisis de rentabilidad de proyectos, ¿no? Pues esto es una de las consultas a nivel económico más potentes que te van diciendo si está completado o no el proyecto y qué ratios de desvíos y rentabilidades vas teniendo. Esto es un cuadro de mando para un responsable de una empresa de proyectos o para jefes de proyectos, ¿vale? Y él llega aquí y va viendo pues qué proyectos han ido mal y qué proyectos han ido bien y la evolución a lo largo de toda la historia del estudio, ¿vale? Bueno, termino con una parte que también es importante, que es la posibilidad de tener un diagrama de planificación global de todos los proyectos, ¿vale? Eso se puede hacer en Microsoft Project y en otros programas, digamos, pero no de una forma tan sencilla como lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí tienes todos los proyectos a lo largo de toda la historia del estudio y todo el desarrollo de información. Vale. Por lo tanto, bueno, con esto tenemos esta pincelada. Os llegará una versión del programa y con eso, y los que no lo tengan, pues os lo podéis descargar desde la página web sin ningún tipo de problema.